throw right hand. Oh, it's down. Como si poseyera sangre divina por sus venas, Dmitry Bivol es considerado en la actualidad el tercer mejor boxeador del mundo. Un guerrero que lleva la madre rusa en sus puños y ha destruido a todo aquel que se ha atrevido a plantarle frente como una máquina asesina. Pero ¿cómo este ser logró convertirse en el nuevo jefe del ring? ¿Cómo se ganó su título de asesino de mexicanos, que le dio el odio de toda una nación? Bienvenido a Boxeo de Oro, tu canal predilecto para conocer más con respecto al pugilismo de profesión y los guerreros más importantes de su historia. Si quieres aprender más ahora del guerrero proveniente de tierras heladas, la carta victoriosa de Rusia, hablamos del gran Dmitry Bivol. Entonces quédate en el vídeo, deja tu me gusta y descubre más de él ahora con un repaso a sus mejores peleas. Nacido en la antigua Unión Soviética en la ciudad de Tokmak durante la República Soviética de Moldavia, Dmitry Bivol era un chico de padre europeo y madre coreana que tuvo que ver el lado más oscuro de su país y crecer en una cierta precariedad. Igualmente era alguien que poseía una contextura pesada que lo hizo objeto de burlas mientras crecía. Después de mudarse con sus padres a Rusia, Bivol encontró un ambiente más propicio para desarrollar sus habilidades boxísticas, por lo que empezó a entrenarse desde los 6 años para nutrir este deporte, logrando prontamente moldear su talento que como la semilla de un roble iría creciendo hasta que era innegable para el mundo verlo. Fue a una temprana edad que Bivol empezó a participar en concursos de pugilismo amateur. Su ring era su vía de escape, donde ha contado que su baja autoestima se estimulaba cada que derrotaba a un enemigo que podía doblar su altura y edad. Tal vez con ese aliciente como aceite que lo impulsaba, Dmitry logró obtener una racha de 268 victorias contra apenas 15 derrotas. De ser un tímido inmigrante inseguro, Dmitry Bivol se convirtió en una auténtica promesa imponente. Su nombre empezaba a resonar en todo el mundo, logrando ganar los campeonatos amateur más importantes del continente y todo tipo de medallas. Así también logrando un inicio épico al derrotar a sus compatriotas rusos, Jorge Oliviera y Konstantin Piternov, en su debut como profesional. Pero claro, todas las estrellas tienen un punto de inflexión en sus carreras, y para Dmitry Bivol, lo sería su encuentro con Felipe Romero. Por primera vez, el ruso iba a pelear fuera de su país contra un guerrero de sangre azteca. El sitio elegido era el Hangar de California, y se ponía en juego el título de campeón de peso semipesado de la WBC. Romero llegó al ring presumiendo de su presencia imponente, buscando lanzar desde el inicio una serie de jabs contra su rival para demostrar su superioridad. Bivol mostró una postura más defensiva, centrándose en el contraataque por encima de todo. Manteniendo sus brazos altos como el cemento, logró contener el peor daño, mientras obligaba a Romero a retroceder con su gancho asesino. En la segunda ronda, Felipe Romero siguió moviéndose como un lancero de carga, lanzando filosas combinaciones contra su rival, intentando desequilibrar a Dmitry, pero él destruía sus combos con sus propios ganchos que dejaron al mexicano casi tirado en el piso. Desesperado, incluso intentó tomarlo de la pierna para tener alguna ventaja, pero solo terminó siendo penado. Para los siguientes asaltos, la chulería que el mexicano tanto presumía parecía haberse escapado de su ser por los golpes de Dmitry Bivol. Romero ya no se movía con la discreción de una gacela, sino que tenía la precaución de un pequeño ratón, usando su juego de piernas para mantener una distancia, mientras el ruso se acercaba, agrandado, conectando potentes combos de derecha que lo dejaban como un muerto de pie,
incluso llegando a tenerlo arrinconado entre cuerdas en la quinta ronda de la pelea. No obstante, después de ser un rey del campo, el cuerpo de Dimitri Bivol pareció empezar a traicionarlo. Aunque intentaba azotar a su enemigo con sus golpes como meteoros, Felipe Romero le devolvía sus ataques con la misma intensidad, dando lugar a constantes choques entre ambos guerreros en el centro del ring. Como si retroceder implica la muerte, ambos dejaban su alma en cada cruzado, evadiendo cualquier defensa para resolver su disputa como auténticos hombres. I myself never been very good at that. La ronda 8 marcaba el final del encuentro. Los dos pugilistas parecían estar en igualdad. Ambos mantenían una defensa elevada, mientras atacaban de forma tanteada. Parecía que el encuentro iba a ser decidido por los jueces, hasta que Dimitri Bivol dio una épica revuelta, atacando con golpeteo constante a Felipe Romero que lo hizo retroceder. El mexicano estaba tan sorprendido que era incapaz de reaccionar como era debido. Su enemigo terminó haciendo de él un mero muñeco de trapo, y con 20 segundos para acabar la pelea, Dimitri Bivol logró derribarlo de manera fulminante, ganando la pelea por nocaut. Apenas era su cuarta pelea como profesional, y Bivol había humillado a un guerrero de élite en una pelea de campeonato, y esta humillación sería nada ante lo que le haría a otros mexicanos de corazón puro y puños de sangre. Después de haberse presentado al mundo con su primera victoria en suelo estadounidense, Dimitri Bivol volvió a su patria madre donde se encontró con un invasor brasileño que quería hacer de su carrera una fugaz maravilla. Jackson de los Santos era un pugilista de sangre latina que se había condecorado con el título de campeón de peso intercontinental de peso semipesado de la AMB, y ahora esperaba quitarle a Bivol su ansiado título. Por supuesto, Dimitri Bivol iba a permitir que lo pisotearan únicamente cuando estuviera muerto. Así que su encuentro pactado para el 4 de noviembre de 2015, en el Tatneft Arena de Rusia, iba a ser un evento donde los dos guerreros dejarían su alma en el ring. La campana da inicio a la pelea, y Dimitri Bivol no tiene miedo de demostrar su poder efectuando un combo desnudo de cruzados, que hacen retroceder a su enemigo contra los límites de la pista. Jackson se suponía que era un infranqueable muro que se hizo con la corona de su división, pero ante los golpes del ruso no hacía más que retroceder sin convicción, lanzando temerosos golpes a su enemigo que apenas hacían daño. And I know it's still early days, but the concentration levels of Bivol as well walking down, but every time he even... Very ordinary indeed. Para la segunda ronda, el brasileño quiso buscar su redención atacando con un continuo golpeteo que logró lastimar la parte superior de su rival. No obstante, Dimitri Bivol no era alguien que iba a ceder con esa facilidad, por lo que decidió corresponder tal agresividad con su propio combo de ganchos que terminaron destrozando a Jackson, hasta el punto de volver a defenderse con sus brazos, como si entrara en su caparazón personal. Solo que ahora ni siquiera esa defensa impidió que Bivol lograra tirarlo a la lona con su gancho asesino. Kane, could Jackson try to throw a right hand? Oh, it's down. Right hand put him away. Got another one off. Says he's okay. Doesn't look too good to me. Ya en la tercera ronda, Dimitri Bivol no quiso seguir conteniéndose y decidió avanzar con un golpe de frente, buscando llevar al guerrero latino hasta los límites de las cuerdas, donde pudiera masacrarlo. Mientras,
Jackson de los Santos se movía ante su rival como si fuera una mera marioneta de madera. He's There right on the centre from Bivol. snapping his shots from word go, was there? But certainly not too much now. He's tagging the body. Better. Work it as well from Bivol. He hasn't got too excited. The Brazilian, a couple of right-handers, uppercuts. En la cuarta ronda, Dimitri Bivol estaba dispuesto a terminar con todo. Ya no daba oportunidad a Jackson de reaccionar, rompiendo su defensa con su derecha para golpear su rostro con la izquierda. En cuanto logró una apertura, Dimitri Bivol logró atinar un uppercut en la quijada que tiró a Jackson de los Santos, dejándolo aturdido sin poder continuar. He does, yeah, he really does look like one he has. Oh, there he was. That was. Esperamos que tú puedas continuar viendo el vídeo, pero no olvides suscribirte antes a Boxeo de Oro, dejar tu me gusta, comentarios y suscribirte es algo que nos sirve de mucho para poder seguir mejorando la calidad de nuestro contenido. Ahora podemos hablar de Gilberto Ramírez, quien se encontraba cansado de que Dimitri Bivol siguiera irrespetando el legado de su pueblo azteca en cada uno de sus encuentros. Por lo cual, cuando Dimitri Bivol estaba en la cumbre de su éxito, reconocido como el mejor pugilista de su división, Gilberto Ramírez gritó a los cuatro vientos su verdad. El mexicano declaró que él era el mejor campeón de peso semipesado en la actualidad y podría derrotar a Dimitri Bivol con una diferencia abismal. Con sus puños era capaz de acabar con el ídolo de cera de Rusia, y quería demostrarlo en su encuentro, pactado para el 5 de noviembre de 2022 en el Etihad Arena de los Emiratos Árabes. Estos dos pugilistas de corazón dejarían su alma en el escenario en esta épica actuación. El encuentro tiene su épico inicio, donde ambos pugilistas se paran al centro del ring, intercambiando sus mejores golpes en un comprobante de sus habilidades. Ambos parecían dos fuentes de poder absoluto, chocando entre sí como meteoros que se estrellan. In the second round, Dimitri Bivol was in the middle of the ring, dictating the pace. But I still think that Ramirez got off through more like that. Left hand, isn't there? That didn't wasn't effective there. He fell over the front foot, but he's all fast hands there from Bivol. En el segundo asalto, Dimitri Bivol decide obtener una ventaja a través de la ofensiva. El ruso tuvo que mantener su defensa elevada para resistir los ataques de su rival, que lo atacaba con sus ganchos directos. ¿Ramírez esperaba obtener una ventaja o romperle la cara a su rival con sus puños? Nadie podía determinarlo. Lo que sí quedó claro como el agua fue que aquel despliegue de habilidad de Gilberto Ramírez fue algo que lo dejó exhausto en la siguiente ronda. Left scores for Zerto. Cardio level that Bivol has. Well, I think that's a reasonable Por lo cual, Dimitri Bivol no desaprovechó su oportunidad y comenzó a cargar en su contra con su rompedor jab triple combinado con su gancho cruzado. Sus golpes eran veloces como mariposa y destructivos como una explosión de hidrógeno que despedaza a su rival, que dejaron a Ramírez como un muerto en vida que apenas podía moverse. Dando un salto a la ronda 5, podemos presenciar cómo Gilberto Ramírez va llegando a su límite, teniendo que recurrir a su último recurso, su golpe de izquierda. Centrando sus combos en el uso de su gancho zurdo, esperaba poder dar un giro total a la resolución del conflicto, y efectivamente logró hacer retroceder al ruso. Cuando Ramírez atacaba, Bivol tenía que alzar sus puños como barrera impenetrable para evitar que le arranquen su cabeza, incluso si eso significaba perder terreno y quedarse entre las cuerdas del ring. play. That's arguably his best weapon, and he's not using it. Ramirez. See, he's bending his legs. He's still a little. Claro, la pasión pugilista era algo que nunca abandonaría a Dimitri Bivol. Él estaba dispuesto a todo por su victoria, por lo que en la ronda 6 decidió recibir los asesinos cruzados del mexicano, con el único fin de que él también pudiera desequilibrarlo con su combo de izquierda y derecha. Aunque parecía que el ruso estaba por caer por el peso de sus músculos, su estrategia tuvo el éxito que quería,
haciendo que Ramírez decreciese en su velocidad de ejecución. Pasando de largo hasta el noveno round, Dimitri Bivol controlaba el ritmo de la pelea. Ramírez seguía atacando como una bestia hambrienta de sangre, soltando su combo de jab combinado, pero Bivol lograba contenerlo con su elevada defensa. Él no quería ser el que tuviera mayor número de golpes, sino el que mejor los ejecutará, por lo que no tenía ninguna traba al lanzar potentes contraataques que golpeaban el rostro de Ramírez, como si fuera un imán que los atrajera. Esa masacre provocó que el mexicano terminara colapsando en los brazos de su enemigo, respirando con dificultad como si su vida fuera a acabar. He's been really good throughout the course of this fight. Is lined up to face Anthony Yarde. En la 10ª ronda, Dimitri Bivol decidió cambiar totalmente el paradigma presente y congeló sus emociones para convertirse en un asesino a sangre fría, soltando golpes explosivos a su enemigo en sus áreas blandas y su rostro. Cada golpe que efectuaba parecía tener consigo una carga de resentimiento consigo. Más allá de mantener su título, parecía que Dimitri Bivol quería hacerle tragar sus palabras a Ramírez y demostrar cuál era la verdadera diferencia en sus poderes. En ronda 11 la desesperación era palpable en cada gota de sudor que soltaba Ramírez. Los ataques del mexicano eran desesperados, atacando hacia el frente de manera temeraria el cuerpo de su enemigo. Pero aunque él lograba acertar, el daño que hiciera era totalmente nulo, mientras que Bivol lanzaba fúricos golpes a su rostro que buscaba el knockout. El desconcierto de Ramírez era tal que sus golpes cada vez eran más bajos, provocando que el referí tuviera que intervenir antes de que realizara una falta. La ronda 12, lo que debió ser una lucha de convicciones, terminó siendo relegada a una muestra de poder absoluto por parte de Dimitri Bivol, que movía al mexicano como un mero muñeco de práctica, con sus golpes que lo llevaban por todo el ring. El zurdo Ramírez estaba siendo humillado como nunca antes en su vida. Sin poder responder, sus golpes eran nada ante los contragolpes de Bivol, y parecía que en cualquier momento iba a caer. Lo único que lo evitó fue el pulso de la campana que marcaron su derrota absoluta. Mientras Gilberto Ramírez tenía la cara hinchada y roja, Dimitri Bivol parecía fresco como una lechuga, luciendo su soberbia sonrisa de orgullo. Tal vez podríamos decir que este fue el formal nacimiento de El Exterminador de Mexicanos, que no iba a permitir que incluso una banda de aztecas lo hiciera morder el polvo, pero una de las humillaciones más grandes las viviría Trent Broadhurst. Proveniente de Australia, era un pugilista prodigio que tenía una racha totalmente invicta hasta ese momento, y que su país veía como la esperanza para poder hacer frente contra la máquina asesina que era Dimitri Bivol, en su ascenso a la fama. Su encuentro estaba pactado en el Casino de Sally en Montecarlo, el 4 de noviembre de 2017. El australiano se presentó con un gesto de chulería, como si pudiera controlar a su rival, y quiso reafirmar su valor al atacar primero a su enemigo con su jab triple. Dimitri Bivol mantenía su postura elevada y se centraba en el contraataque. Aunque lanzaba menos golpes que su rival, estos tenían la precisión de un bisturí y el impacto de un misil, por lo que fue en un descuido de Trent Broadhurst que Bivol asestó un potente uppercut que lo tiró a la lona a menos de un minuto de iniciado el combate. Ante esto, Trent Broadhurst tuvo que dejar esa prepotencia a un lado y cambia su estrategia. Ahora quiso aprovechar el largo de sus brazos para atacar mientras mantenía la distancia de Dimitri Bivol,
Mientras sus ganchos avanzaban con una fuerza destructiva, sus pies retrocedían rápidamente. Pero Dimitri Bivol mantuvo su postura gélida, conteniendo cada golpe como podía para rematar con gráciles ganchos que daban a la cara de su enemigo. Cuando la primera ronda estaba por terminar, Dimitri Bivol logró acorralar a Trent Broadhurst, envolviéndolo en una ráfaga de golpes destructivos que lo tiraron a la lona una segunda vez. En esta ocasión de una forma contundente que casi hacía ver a Trent Broadhurst como un cadáver en el piso, inmóvil. Al final el australiano seguía con vida, pero su carrera sí quedó sepultada para dar paso a la leyenda de oro de Dimitri Bivol, quien logró con él el knockout más rápido de toda su carrera. Para culminar este listado vamos a contar el cuento que mejor define la carrera de Dimitri Bivol. Hablamos de su legendaria pelea contra Canelo Álvarez el 7 de mayo de 2022. Conocida como El legado que se gana, tenía por un lado a aquel que era considerado el mexicano más poderoso con vida y uno de los atletas mejor pagados del planeta. Una estrella invicta que era reconocida por explotar las debilidades de sus oponentes. Por otro lado estaba Dimitri Bivol, el guerrero que había conservado su título de peso semipesado de la WBA desde hace 5 años y nunca nadie le había hecho frente. Las apuestas entre estos dos seres eran sumamente variadas, y el mundo iba a presenciar su desenlace en uno de los mejores rings de Estados Unidos, el T-Mobile Arena de Nevada. Desde el primer round, Dimitri Bivol, sin importarle la mayor trayectoria de Canelo Álvarez, lanzó una tormenta de jabs que el mexicano bloqueó en su mayoría, pero al final del asalto, el cansancio comenzó a afectar a Bivol. Aprovechando esto, Canelo contraatacó con fuerza, arrinconándolo contra las cuerdas y terminando con un gancho certero que rompió la defensa del ruso. The fight was close on the scorecards at the time of the stoppage because of the sheet. Is this going to be the way Bivol fights every single round tonight? You know, that's the sense I get. En el segundo round, Bivol repitió su ofensiva implacable, pero esta vez Canelo no logró defenderse tan eficazmente, ya que el ruso había aprendido a leer sus movimientos, conectando varios golpes potentes en su rostro. A pesar de que Canelo intentó contraatacar atacando los hombros de Bivol para desgastarlo, el ruso marcó su victoria en este asalto con un uppercut al final. Danny, we talk about so his punches has a lot of thump behind him, including speed. This might be a little bit swing and a miss with the left hook by Canelo. Para la tercera ronda, Canelo trató de recuperar la ventaja, lanzando varios uppercuts al abdomen de Bivol y llevándolo hasta las cuerdas. Sin embargo, Bivol se defendió y aguantó lo suficiente hasta que Canelo se cansó, aprovechando ese momento para darle una serie de golpes, incluyendo un derechazo en la cabeza que dejó a Canelo desorientado, forzándolo a mantener la distancia hasta el final. La cuarta ronda comenzó pareja, con ambos boxeadores golpeando y esquivando, pero Bivol tomó la delantera al acorralar a Canelo en las cuerdas y dedicarle varios golpes en la cabeza. Justo antes de que terminara el asalto, Canelo logró asestar un poderoso uppercut que dejó a Bivol confundido. En la quinta ronda, Bivol acorraló a Canelo en las cuerdas y le asestó varios golpes en la cara y el pecho, dejándolo como el claro ganador del round. Durante la sexta ronda, ambos boxeadores mostraron signos de cansancio y se mantuvieron a distancia, aunque Canelo logró conectar un limpio jab en el rostro de Bivol antes de finalizar. What do you make of his demeanor so far, Daniel? But ultimately, his movement is still apparent. He started out slow in this round, but finished strong. El octavo round fue desastroso para Canelo,
quien agotado cayó 2 veces a la lona y fue acorralado en las cuerdas, mientras Bivol lo castigaba con una combinación de golpes. En la 9ª ronda, Canelo cambió de estrategia, lanzándose agresivamente hacia la cabeza de Bivol desde el primer segundo. Sin embargo, no logró romper la defensa del ruso, quien aprovechó los descuidos del mexicano para golpearle en el abdomen. La antepenúltima ronda mostró a un Canelo a la defensiva, pero Bivol, leyendo sus movimientos, no tuvo piedad y le conectó varios ganchos al rostro, manteniéndolo a raya cuando intentaba contraatacar. En la ronda 11, cuando parecía que todo acabaría en igualdad, Bivol derribó a Canelo y lo agarró del cuello, obligando la intervención del árbitro. En la ronda final, Canelo, sin rendirse, ejecutó una serie de movimientos complejos que forzaron a Bivol a defenderse, aunque el mexicano tuvo que soportar varios golpes en las costillas y la cara, además de ser arrinconado en las cuerdas. El pueblo mexicano gritaba orgulloso por la supremacía que su campeón logró en el 12º asalto. Desafortunadamente, aquella hazaña no fue suficiente para los jueces, que eran más que conscientes quién era el verdadero pugilista líder. Por aquel motivo, Dimitri Bivol fue declarado como el auténtico ganador y la segunda persona que pudo derrotar al Canelo Álvarez. Sin duda, algo que transformó al ruso en una auténtica bestia asesina, pero también en uno de los peores asesinos de mexicanos que se han visto en los últimos años. Dinos qué opinas sobre todo esto. ¿Eres fan de Dimitri Bivol o esperas que el karma le llegue por haber forjado su reputación con la carrera de mexicanos nobles? Mientras dejas tu respuesta en comentarios, no olvides fijarte en los otros vídeos que tenemos en Boxeo de Oro. Estamos seguros que serán de tu agrado e incentivarán todavía más ese amor que tienes por este deporte de contacto. Esperamos verte pronto, hermano. Adiós.